En este video tengo las instrucciones para tejer este bolero. En la descripción del video ahí está la página. Para el patrón se puede guiar con el patrón o el paso a paso que lo tengo cada vuelta de este tejido. Para tejer esta prenda voy a usar hilo cristal. Tiene un brillo muy bonito, color dorado. Usted puede visitar mi página para que vea la variedad de colores que están con esta hebra metálica en diferentes tonos, es según el color del hilo. En la descripción del video ahí está la página. El gancho que voy a usar es la letra B, que son 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores, la aguja, si gusta unir las piezas con aguja o con el mismo gancho, y las tijeras. También se van a necesitar botones, cualquier clase de botón a la medida que guste para tejerlos. Empiezo tejiendo un cuadrito. En esta forma coloco el hilo, lo paso arriba, tomo el lazo, lo ajusto y tejo 4 cadenas para formar el centro. En la primera cadena deslizo y tejo la primera vuelta, que es una cadena y 8 medios puntos, formando el centro. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos, y en el primer espacio del medio punto deslizo y empiezo la segunda vuelta con una cadena. En el mismo espacio 2 medios puntos. Así vamos a tejer en cada espacio 2 medios puntos para tener en la segunda vuelta 16 medios puntos. En la segunda vuelta, en el primer medio punto deslizo y empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas y 3 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo 2 y el tercero. Ahí tenemos un grupo de 4 contando las 3 cadenas. 5 cadenas. Esta es la esquina. Paso un espacio de cadena y de nuevo tejo los 4 puntos altos, uno en cada espacio, y 5 cadenas. Pasamos un espacio y los 4 puntos altos. Aquí tenemos 2 esquinas. Vamos a terminar las siguientes 2 con los grupos de 4 y los espacios de 5 cadenas, pasando un espacio de cadena. Aquí terminé la tercera vuelta. Tenemos las 4 esquinas de 5 cadenas. Empiezo la vuelta 4 en el mismo espacio después de la cadena, medio punto, y así vamos a continuar con medio punto en cada espacio. Tengo 2, 3 y 4. 6 medios puntos en el espacio de 5 cadenas. 4, 5 y 6. Así repetimos 4 medios puntos y 6 en el espacio de cadena. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ok, ahí está la vuelta 4. Los 6 últimos medios puntos y deslizo en el primer medio punto. Y vamos a tejer la última vuelta, que son 5 vueltas en total. 3 cadenas para el punto alto, 2 de separación. Paso un espacio y un punto alto. Así vamos a tejer 2 cadenas, pasamos un punto de cadena y un punto alto. 2 cadenas, paso un punto
y un punto alto. Aquí vamos a formar la esquina, 3 cadenas, y en el mismo espacio, porque es la esquina, el punto alto, 2 cadenas, paso un espacio y un punto alto, 2 cadenas. Así vamos a tejer hasta la esquina. En total van a ser 6 puntos altos en cada lado. Aquí tenemos 3, 2 cadenas, paso un espacio, son 4 puntos altos. El siguiente, paso un espacio, 5, 2 cadenas, paso un espacio, y esta es la esquina. Son 6 en total. Ahí tenemos 6 puntos altos. Después de las 3 cadenas, y aquí son 2 y 2 y 2 cadenas en cada lado, aquí formamos la esquina con 3 cadenas y en el mismo espacio el punto alto. Así vamos a continuar tejiendo los siguientes 2 lados con 6 puntos altos pasando una cadena. Para cerrar el último lado tejo los 2 puntos altos y una cadena solamente, porque si tejo las 2 cadenas me queda un poco grande el espacio. En la tercera cadena deslizo y ahí ya está terminado el cuadro. En la vuelta 5 voy a cerrarlo tomando un lacito del punto alto. Usted lo puede cerrar como guste, como crea que esté bien para usted. Yo lo cierro así y con una cadena. Aquí corto el hilo. Aquí ya corté el hilo. Voy a hacer un segundo cuadrito para mostrarles cómo se va a unir. Es fácil para unirlo. Le voy a dar la medida. Tiene 2 pulgadas y media, que son 6 centímetros y medio. Para unir el cuadrito voy a tejer este espacio, que son 5 cadenas, para empezar el primer punto alto. Aquí está el siguiente, 2 cadenas, pasamos un espacio. Aquí en la esquina, 1, 2, 3 cadenas en el mismo espacio, 2 cadenas, paso un espacio. Voy a continuar hasta estar en esta esquina. Me gusta dejar solamente un solo lado completo al final para unirlo. Ahí estoy ya para terminar el último lado completo para unirlo. Aquí estamos en la esquina, tejo una cadena y tomo el cuadrito en la esquina del liso. El cuadrito que vamos a unir esté al lado derecho y una cadena y el punto alto para formar la esquina. Aquí vamos a unir todos los espacios de cadena. No voy a tejer cadena, solamente voy a deslizar en cada espacio de cadena y una cadena. Aquí paso un espacio de medio punto y un punto alto. Repito, un punto deslizado y una cadena. Un punto alto, perdón, sí, un punto alto pasando una cadena. Y de nuevo, este punto deslizado es como si fuera una cadena y una cadena. Pasando un espacio, el punto alto, de nuevo deslizo, que no pase ningún espacio para que quede todo unido. En el siguiente espacio, aquí vamos a terminar ya. Esta es la esquina. Aquí tejo una cadena porque son 3 cadenas, una cadena, 2 con el punto deslizado y 3. Y en el mismo espacio el punto alto. Aquí tejo 2 cadenas y vamos a terminar esta parte que tenemos ya empezada y una cadena para deslizar en la tercera cadena, y ahí está terminado la unión del primer cuadrito. Voy a cerrar el punto alto en esta forma para que quede seguro. Ahí está, corto el hilo y están ya 2 cuadritos unidos. Para tejer los cuadritos de la manga tenemos que tejer 4
Así es de que aquí tengo 3. Tejí este espacio solamente para unir este lado. Tejo enseguida este lado y uno en este lado. Voy a unir igual este espacio de aquí para unir los 4 cuadritos, y ya al final termino este espacio de aquí. En total se tienen que tejer estas 5 piezas. Este es para la espalda, son 6 cuadritos, 3 y 3 para la parte del frente, y para la manga 4 y 4. Estas van cerradas. Empiezo por la parte del frente. De un lado tengo 43 cadenas. Voy a tejer un punto alto pasando 3 cadenas, y en la cuarta cadena tejo el primer punto alto. Así voy a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio, y al final voy a tejer un aumento. El punto alto lo voy a tejer de una lazada, un punto fuera del gancho, 2 y 2. En cada espacio de cadena, 1, 2 y 2. Aquí tengo 41 punto alto. Voy a hacer un aumento de 2 puntos altos en el mismo espacio para tener un total de 43 puntos altos en la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas y 2 puntos altos de aumento en el mismo espacio, y voy a continuar tejiendo en cada punto alto un punto alto para tener en la segunda vuelta 45 puntos altos. Ahí está terminada la vuelta 2 con 45 puntos altos. Voy a empezar la 3. Estamos al lado del costado. Este lado es el lado del centro del frente. Aquí, así es de que aquí vamos a hacer una disminución, un punto sin cerrar, el segundo, uno en cada espacio. Aquí cierro y está una disminución. Y voy a continuar un punto alto en cada espacio para terminar la vuelta y hacer un aumento al final de la vuelta. Ahí tengo la vuelta 3 con un punto alto en el último espacio. Hacemos un aumento en el mismo espacio de 2 puntos altos. Vamos a tener en la tercera vuelta 46 puntos altos porque disminuimos 1, así es de que aumentamos 2. Tenemos 46 puntos altos. La vuelta 4, 3 cadenas en el mismo espacio, un punto alto de aumento solamente y un punto alto en cada espacio. Vamos a tener al final de la vuelta 4 48 puntos altos. La vuelta 4 está terminada con 48 puntos. Las 5, 3 cadenas y hago una disminución. Es el lado del costado. Aquí está un punto, el segundo. La vuelta 5 vamos a continuar con un punto alto en cada espacio y al final hacemos un aumento. Y vamos a tener los mismos puntos altos que son 48 en la vuelta 5. La vuelta 5, en el último punto tejí un punto alto y hago un aumento en el mismo espacio y tenemos 48 puntos altos. Vamos a tejer de las 6 a la 9 los mismos puntos altos sin aumento, sin disminución, 4 vueltas más con los mismos puntos. La vuelta 9 la vamos a dejar pendiente porque en la vuelta 9 vamos a unir los cuadritos, así es de que tejemos hasta la vuelta 8 solamente. Aquí terminé la vuelta 8, voy a empezar la 9 para irla uniendo a los cuadritos. Tejo las 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta
y deslizo en la esquina. Esto tiene que quedar al lado derecho los cuadritos porque es el frente. Deslizo y tejo 2 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí están 3 contando la cadena. En el mismo espacio voy a deslizar, en el mismo espacio de la esquina deslizo y tejo 2 puntos, uno en cada espacio. En el siguiente espacio deslizo 2 puntos altos. En el siguiente espacio de cadena. Así vamos a continuar con 2 hasta la esquina del primer cuadro. Van a tener 16 puntos altos cada cuadrito. 2 en el siguiente. El punto deslizado lo estoy haciendo en cada espacio de cadena. Aquí tengo el primero, el segundo y voy deslizando. Ya me falta uno. Voy a contar, aquí tengo 3, 5, 7, 9, 11, 12 y 13. Me faltan 3. Estos 3 los voy a tejer en los siguientes 3 puntos. Ahí están los 3. Y deslizo en el espacio de la esquina. Y ahí tenemos 16 puntos altos en el primer cuadro. Ahora voy a continuar igual. 3 puntos altos y deslizo en la esquina. 2 puntos altos y deslizo en el espacio de cadena. Así vamos a tejer 2 y 2 y 2 y en el espacio de la esquina tejemos los 3 que son estos que acabamos de tejer, y así en el siguiente cuadro. 16 puntos altos en cada cuadrito para tener un total de 48 puntos altos. Aquí termino la vuelta, la 9, y corto el hilo. Se tiene que cortar el hilo para continuar. Ahí está. Voy a anudar el hilo en este espacio de la esquina. Tomo el espacio de la cadena. Esta es la vuelta 10, la que vamos a empezar, y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 2 puntos altos. Vamos a formar los mismos puntos. Tengo 3 puntos altos y 2 en cada espacio de cadena hasta la esquina del cuadrito. Tengo 13 puntos altos y en la esquina tejo 3 para tener los 16 puntos de cada cuadro. Aquí están los 3 puntos altos. Ahí está terminado los 16 puntos altos. Y empiezo con 3 puntos altos en el siguiente cuadro y continúo con 2 puntos altos en cada espacio, y en la esquina de nuevo los 3, y empiezo el siguiente cuadro con 3 y 2 en cada espacio, y al final 3 puntos altos. 16 y 16 puntos altos. La vuelta 10. La vuelta 10, aquí tengo 48 puntos altos. Tejo un aumento en el mismo punto donde tejí el último punto alto, y ahí tengo 49 puntos altos en la vuelta 10. La vuelta 11, 3 cadenas y tejo los mismos 49 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí termino la vuelta 11 con los mismos puntos. Empiezo la 12 con 3 cadenas, le doy vuelta. Estoy marcando este lado, que es el centro del tejido,
y este es el costado. Así es de que para que vean dónde van a ir los aumentos, no es igual, el aumento en cada lado va a ser diferente. En la 12 vamos a tejer los mismos puntos hasta llegar al final de la vuelta. Aquí termino la vuelta 12. Voy a aumentar un punto solamente en el último punto. Ahí está la vuelta 12 con 50 puntos altos. La vuelta 13 la empiezo con 3 cadenas. En esta vuelta no vamos a aumentar. Terminé la vuelta 13 con los mismos puntos, que son 50. Empiezo la vuelta 14 haciendo un aumento en el mismo espacio de la cadena, y al final hacemos un segundo aumento. Para la vuelta 14 la termino con el punto alto y el aumento en el mismo espacio, y tenemos 52 puntos altos en la vuelta 14. Dejo la vuelta 15 con los mismos puntos. La vuelta 15 está terminada con los 52 puntos altos. Empiezo la vuelta 16. Aquí al inicio de la vuelta 16 no se va a aumentar, se va a aumentar al final. En la vuelta 16 hago el aumento en el mismo espacio. La 17 no vamos a aumentar, vamos a tejer los mismos puntos. Que terminé la vuelta 17 con los 53 puntos. Empiezo la vuelta 18 sin aumento al inicio de la vuelta, y la vuelta 18 un aumento al final, y empiezo la 19. En esta vamos a hacer el aumento al lado del costado. En la vuelta 19 hago el aumento al costado y tenemos 55 puntos altos. La vuelta 20 vamos a hacer el aumento al final de la vuelta. Termino la vuelta 20 con un aumento, y ahí tenemos 56 puntos en la vuelta 20. Empiezo la 21 sin aumento en el inicio de la vuelta. La vuelta 21 ahí hice el aumento. Empiezo la 22. En esta vuelta 21 tenemos 57 puntos altos. Le doy vuelta. Al final de la vuelta 22 vamos a hacer el aumento. Terminé la vuelta 22 con un aumento y tenemos 58 puntos altos. Empiezo la vuelta 23 con un aumento en este primer espacio y terminamos la vuelta un punto en cada espacio. La vuelta 23 con 59 puntos altos. Aquí vamos a empezar a tejer la sisa desde la vuelta 24. Le doy vuelta y deslizo 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este último empezamos el primer punto alto con 3 cadenas y un punto alto en el siguiente espacio, y ahí tenemos una disminución. Para la siguiente vuelta tomar estos 2 puntos como un solo punto, y aquí tenemos 5 puntos sin tejer para la sisa. Y voy a continuar para hacer un aumento se termina la vuelta 24. En el último espacio hago un aumento y tenemos 54 puntos altos. La vuelta 25, 3 cadenas. Vamos a hacer una disminución al lado de la sisa solamente en la vuelta 25. Empezamos con los mismos puntos. La vuelta 25 voy a cerrar 3 puntos en un solo punto. Aquí tengo el primero, 2 y estos 2 puntos que les mencioné que es un solo punto al final de la vuelta. Ahí están 3 puntos que es una disminución de 2 puntos. Ahí está terminada la vuelta 25. En la vuelta 25 se hicieron 2 puntos de disminución. Así es de que empezamos la 26 con 3 cadenas. Estas 3 cadenas se está tomando solo un punto
de los 3 puntos que se tejieron en un solo punto. Ahí tenemos 1 y disminuimos 2. Aquí tenemos en 3, tenemos las 3 cadenas. El siguiente son 2 y 3 puntos, los vamos a cerrar en un solo punto. Y en cada espacio tejemos un punto alto para terminar la vuelta 26. Está terminada la vuelta 26 con 51 punto alto. La 27 vamos a hacer un aumento. Estamos al frente, a la mitad del tejido. 3 cadenas. En el mismo espacio tejo el aumento y continúo tejiendo uno en cada espacio para disminuir al lado de la manga en el último punto. Se termina la vuelta 27 con un punto alto sin cerrar, porque vamos a hacer una disminución en estos últimos 3 puntos que cerramos en un solo punto. Tejo un punto alto y ahí hago la disminución de un punto. Tenemos en la vuelta 27 50 puntos altos. En la 28 solamente tejemos los puntos que tenemos, que son 3 cadenas para el primero. En el siguiente espacio así vamos a continuar. En la vuelta 28 tengo 49 puntos altos. Aquí al final no hice ningún aumento. Empiezo la vuelta 29 con 3 cadenas y un punto en cada espacio. Ahí está terminada la vuelta 29 al lado de la bocamanga con 49 puntos altos. De la vuelta 29 que terminamos hasta la vuelta 39 no va a haber disminución, todo va a ser recto en este espacio que vamos a continuar hasta la vuelta 39. Así es de que termino la vuelta y me regreso con los mismos puntos y vamos a estar trabajando al lado del cuello los aumentos en cada vuelta que se necesite. No va a ser en todas las vueltas, pero sí en algunas vueltas vamos a aumentar. Aquí tejemos hasta estar en el último punto del cuello en la vuelta 30. En la vuelta 30 estamos al lado del cuello. Voy a hacer 2 puntos en un solo punto. Está el aumento y tenemos la vuelta 30 con 50 puntos altos. La vuelta 31 y 32 se van a tejer con los mismos puntos. La vuelta 32 con 50 puntos altos. Empiezo la 33 al lado del cuello con un aumento, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y sigo con un punto alto en cada punto. Está la vuelta 33 terminada con 51 puntos. Voy a tejer la 34 y 35 con los mismos puntos altos que son. Y la vuelta 34 y 35 con 51 puntos y empecé aquí la vuelta 36. Estoy para terminarla. En el último espacio voy a tejer 2 puntos altos, o sea, es un aumento de un punto. Vamos a terminar la vuelta 36 con 52 puntos altos y tejo la 37 y 38 con los 52 puntos altos. Son 2 vueltas con los mismos puntos. La vuelta 38 con 52 puntos. Empiezo la 39, 3 cadenas y en el mismo punto voy a hacer un aumento. La vuelta 39 con 53 puntos altos. Empiezo la vuelta 40. En la vuelta 40 vamos a empezar a disminuir aquí para formar el cuello. Aquí ya está terminada la sisa. A este lado del cuello ya no vamos a disminuir ni aumentar. Vamos a terminar la vuelta con los mismos puntos y regresar con los mismos puntos. Solamente vamos a estar disminuyendo al lado de la bocamanga que va a empezar el cuello. Empiezo la vuelta 40. Le doy vuelta al tejido y deslizo los primeros 2 puntos. Tengo 1, 2
y el siguiente para empezar la vuelta 40 con un medio punto. En el mismo espacio tejo una cadena y medio punto y 4 medios puntos dobles. Es 1, 2, 3 y 4, y voy a continuar tejiendo en cada espacio un punto alto para tener al final de la vuelta 45 puntos altos, y me regreso en la vuelta 41 tejiendo 39 puntos altos en la vuelta 41. La vuelta anterior es la vuelta 40 con 45 puntos altos. Esta es la vuelta 41 y tengo 39 puntos altos, y aquí tengo enseguida 6 puntos altos de la vuelta anterior, y en este espacio tejo medio punto doble. Voy a tejer 5. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. El último medio punto, y ahí está terminada la vuelta 41. Empiezo la vuelta 42, doy vuelta al tejido y deslizo 7 puntos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este mismo espacio voy a tejer medio punto. No voy a tejer cadena, tejo 2 medios puntos, es 1, 2 medios puntos, 3 medios puntos dobles, 1, 2 y 3, y tejo 34 puntos altos. Tengo 1, 2 y así voy a continuar en la vuelta 42. 34 puntos altos en la vuelta 42. Empiezo la 43 y tejo 34 puntos altos, uno en cada espacio. En la vuelta 43 tengo 34 puntos altos y tejo 1 para hacer un aumento, y tengo 35 puntos altos en la vuelta 43. La vuelta 44 tejo los mismos puntos, que son 35 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo la vuelta 44 terminada. Empiezo la 45 con 23 puntos altos, uno en cada espacio. Estoy en la vuelta 45 con 23 puntos altos. Este último lo voy a tejer 2 y 2 y 6 medios puntos dobles. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está terminada la vuelta 45, y empiezo la vuelta 46, los mismos puntos que tenemos de la vuelta anterior, aunque no todos son puntos altos, pero son 35 puntos en total. Tejo la vuelta 46 y 47 con 35 puntos altos. La vuelta 46 y 47 con 35 puntos altos. Empiezo la 48, le doy vuelta al tejido y se va a repetir la vuelta 45, que son 6 medios puntos. Tengo 2, 3,
4, 5 y 6. Y 6 puntos dobles, medios puntos dobles. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y 23 puntos altos hasta terminar la vuelta con los 23 puntos altos, la vuelta 48. Ahí está la vuelta 48 con 23 puntos altos. Voy a tejer la 49, 50 y 51 con 35 puntos altos. Es hasta el último punto que vamos a tejer con punto alto. 3 vueltas hasta desde la 49 a la 51 con 35 puntos altos. Aquí tengo la última vuelta a la 51. Dejo una cadena y corto el hilo, y ahí está terminado un lado del frente. Aquí le muestro la primera pieza. Esta es la parte de abajo. Aquí tenemos la bocamanga. Este es el hombro y este es parte del cuello hasta la mitad. Aquí se dobla y ahí tenemos la primera pieza. Así como tejimos esta pieza, tejemos la segunda pieza, con la única diferencia que va a poner los cuadritos al lado revés.